A través de los años se han grabado una infinidad de programas de televisión, así como de películas. En muchas han salido cuestiones sobrenaturales o paranormales, fantasmas para que seamos más claros. Por ejemplo, El Mago de Oz, que se habla de una escena muy mística en donde se ve en la parte de atrás una bruja que se supone no estaba ahí. Podríamos hablar también, por ejemplo, el caso de diferentes videos, Guns N' Roses, cuando estaban tocando el piano y de repente empieza a tocar el piano solo y la gente se quedó impactada. El mismo cantante fue así. México no está exento de este tipo de fenómenos paranormales. Cuando rentamos un foro, por ejemplo, como este, no sabemos la historia que puede haber atrás de este espectacular lugar. Así sucedió en un reality show hace varios años, donde una gran productora, Rocío Campo, renta una casa en Ciudad de México en el área del Pedregal de San Ángel. Todo estaba puesto y estaba listo para llevar a cabo uno de los mejores realities infantiles que se iba a dar en ese momento. Camarógrafos, iluminadores y sobre todo los niños. Pero lo que nunca se imaginaron es que en ese lugar también estaba otra presencia. Algo que no era un niño, algo que era del más allá. Hemos recibido una llamada y sobre todo una invitación. Se estaba llevando a cabo un proyecto televisivo, pero no podían grabar, no podían seguir adelante. El motivo y la razón, había un ente. Así es que decidimos ir al lugar a investigar. Esta productora es Rocío Campo, una de las productoras más serias de la televisión mexicana. Ella comenta: toda la gente que vivía a su alrededor dentro de la producción había visto un fantasma y estaban viviendo una cantidad de fenómenos paranormales. Cuando entran a su oficina y le comentan lo que estaba pasando, ella obviamente lo toma como burla. Los despide con toda la educación del mundo, se retiran de la oficina y en ese momento se va la luz. Ella abre el cajón, saca una lámpara y al prenderla tenía frente a ella al fantasma que habitaba la misma casa. Eso provocó que nos hablaran inmediatamente y llegando, lo primero que hice fue recoger su testimonio. Está editando, alcanza a ver a alguien que pasa y luego, no sé, cuando se voltea ya no lo ve, pero alcanza a ver justo cuando se asoma y luego además nos han dado como flashazos, ¿no? O sea, estamos dentro de ciertas áreas y la gente recibe como flashazos de campo. Un técnico va al baño rápido, pasa, cruza por una puerta muy grande, pues de cristal, va al baño 2 minutos y cuando regresa esa puerta estaba cerrada ya. Por fortuna este muchacho cruzó y alcanzó a caerse del otro lado, porque si no le hubiera caído el vidrio como guillotina. O sea, ya hay una agresión. Sí, sentimos que ya hay ese tipo como de... Así que nos dirigimos al lugar a conocer todo lo que estaba pasando en este ambiente televisivo. Todo era de lujo, sin embargo la casa sobrepasaba la lógica, la coherencia. Había cierto parecido con lo que era el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Ahora bien, cuando vamos a la alberca, según el testimonio que ella nos había dado, decía que de repente la puerta se abría y se cerraba sola, pero también mencionaba que la alberca se notaba como si alguien estuviera nadando cuando no había absolutamente nadie, pero el agua de la alberca podía verse claramente como si alguien estuviera en ese momento nadando dentro de ella misma.
Este fue un testimonio que en primera llamó mucho mi atención. Tenemos como una preocupación porque se está creando un ambiente un poco pues, difícil de trabajo, sobre todo porque pues, habría que trabajar en total tranquilidad y no existe, o sea, la gente está asustada y sí sentimos cosas extrañas, a gente de digitalización, a editores totalmente indistintos. Isaías Gómez, director de contenidos, que no tuvo nada que ver un testimonio con el otro, ya que estos los tomé en lugares diferentes. No había forma que pudieran llegar o haberse puesto de acuerdo. Casi toda la noche estuve sintiendo y viendo. Algo que ya me acostumbré. Y en la mañana, ya como a las 9:30, Carolina pasó a la sala a verme y me dice, oye, ¿no vas a desayunar? Le digo, sí, ahorita te alcanzo. Cerré el proyecto y en lo que cerré el proyecto le dije, le volví a decir, ya no lo veía, pero le dije, bueno, ¿me vas a decir quién eres o no? Y en ese momento salió un flachazo doble hacia su rostro. Enfrente de los monitores no hay nada. Él estaba como de 3/4 hacia mí. Pero no le veía la cara, nada más era como del hombro. Ese testimonio fue muy importante, porque al parecer había visto al fantasma. Ya empezó a crear más duda en mí. Sin embargo, Mauricio Rodríguez nos dio un testimonio verdaderamente extraordinario, porque Mauricio había tenido al ente frente a él. Estamos los dos, vemos al señor de blanco y le decimos como si fuera cualquiera de nuestros compañeros, hola, buenas noches, y no nos contestó nada. Entonces de repente volvemos a voltear y ya no había nada. Después el último testimonio nos habla de una pequeña, porque el proyecto era infantil, que había sido regañada también por este fantasma. Y se graba ahí en el equipo una voz que decía, ¿estarás contenta con lo que hiciste? Marisa se subió al auditorio, abrió la puerta y había un muñequito de peluche que ellos trajeron, que lo tenían sobre la cama. Y ese muñequito se movió, pero escuchó una voz que le dijo, una voz de hombre que le dijo, has de estar contenta con lo que lograste. Al término de recoger todos los testimonios, que para mí fueron muy importantes, regresé con Rocío Campo. Quería que me diera sus impresiones y sobre todo el punto de vista sobre su gente. Ella les tendría la confianza suficiente para evitar que pudieran estar mintiendo sobre sus testimonios. Yo quiero también sentar algo, o sea, que finalmente somos un grupo de profesionistas, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que nos esté pasando algo a cada uno de nosotros sí implica que sí debe haber algo, ¿no? Finalmente hemos trabajado juntos durante más de 15 años, ¿no? Muchos de nosotros desde hace mucho tiempo, y no solo en locaciones diferentes, sino en ciudades diferentes y en pueblos diferentes, y sinceramente nunca hemos tenido bien hace que pueda ser mucho más fidedigno todo lo que se está pasando acá. O sea, no es una cuestión periodística, ni queremos hacer promoción, ni nada por el estilo. De verdad estamos asustados. Y vaya que estaban asustados. Definitivamente lo que se estaba viviendo ahí era algo que no era de este mundo. Vamos directo a la investigación. Hemos llegado al lugar, todos perfectamente preparados y sobre todo identificados. ¿Cuál es el motivo de esto? Si yo grabo, checo, algo que traiga por lógica nuestros logos, pues, obviamente somos nosotros mismos. Primera sorpresa, era una casa enorme, una casa que tenía cine, tenía billar, era una casa de super lujo. Y en ese momento pido que por favor me informaran de quién había sido esa casa. Mando a mi equipo a la hemeroteca. Después seguimos aquí en la alberca, la famosa alberca donde decían que se veía una persona que estaba nadando. Empezamos a tomar pequeñas muestras del agua, revisar los filtros. Encontramos una bodega, esta la destapamos y entramos al lugar para poder investigar más y sobre todo revisar si había alguna explicación lógica del por qué se veía este fenómeno. Cuando estuvimos ya en el cine, empecé con un rayo a revisar toda la zona y empecé a encontrar estos signos que no sabíamos en ese momento qué era lo que significaban o quién los había puesto ahí. Son estos que ustedes están viendo en pantalla. No sabíamos exactamente esto. Por ejemplo, aquí parecía un anciano viendo de perfil y se le veía la barba muy larga. Así es que empezamos a buscar y pedí que se investigara si estos signos podían ser
a algo específico o correspondían a algún tipo de secta. Los niños que estaban viviendo este proyecto televisivo estaban sumamente sorprendidos. Ellos nunca les había tocado vivir algo paranormal hasta ese momento. Todos los aparatos que llevamos, todos nos daban lecturas de que había un fantasma dentro de esta casa. A este momento ya recibimos la primera sorpresa. La casa pertenecía al expresidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Esta persona es muy significativa en la historia de México. La investigación continuó por varios días. Todos los aparatos fueron revisados, fueron medidos, grabaciones, psicofonías, checando zonas, y después de casi 2 semanas de investigación, ahora sí empezamos a tener resultados. Ejemplo, este signo. Es un cuerno italiano. Después la alberca, cuando tomamos los análisis correspondientes, los llevamos a la Universidad Nacional Autónoma de México a analizarse. Estos son los reportes. Quiere decir que el techo de la alberca estaba demasiado sucio. A la hora de que empezaron a entrar y a salir las personas de producción, esa suciedad o óxido caía a la alberca, haciendo un efecto como si estuvieran nadando, haciendo una pequeña combinación de químicos con el agua. Ya teníamos, ahora sí, los primeros resultados y la primera lógica de lo que muchos consideraban una ilógica dentro de lo que sería la alberca. Aquí pueden ver la estructura. Este es el agua, lo limpiamos y quedó completamente limpio. Ese fenómeno había terminado. Ahora bien, viene la otra parte. ¿Qué es lo que habían visto ellos? Y para poder saber qué tipo de ente era, teníamos que realizar los retratos hablados. Con esto yo podía saber qué tipo de época pertenecía o cómo estaba vestido. Aquí pueden ver los primeros retratos hablados del famoso fantasma que deambulaba entre las paredes de esta casa. Así se veía, así caminaba. Sin embargo, muchos lo llegaron a ver con lentes. Y esto me llamó mucho más la atención. Así es que después de tener el retrato hablado, empecé a llamar a los testigos para que ellos me dijeran si entre una fotografía que yo había conseguido y de los cuales había una sola persona que había vivido ahí en esa casa, que pertenecía al hijo del expresidente Díaz Ordaz. Así es que empecemos a ver si esta gente reconoce lo que han venido viendo dentro de esta famosa casa. ¿Claro la persona que viste entre todas ellas? El de blanco, puede ser. Así es, estamos hablando del mismo persona. Y te digo que fue la siguiente noche a la que te dije ahorita, porque pasó una sombra con lentes. En el área donde estamos, o sea, en el área de control, estamos mucha gente, pero hay un olor extraño en realidad, un olor como que tiene como ácido, fuerte, penetrante. Yo cuando lo que vi, sentí de cuenta una persona que traía como una camisola así, pero no pude ver cara ni pude ver otra cosa, ¿no? Porque ya el miedo no me lo permitió. También de reojo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, ya te había dicho que era como una camisola como clara. Yo lo sentí como kaki, como que